Muy bien, vamos a empezar. Vamos a ver un poco acerca de la historia de la fotografía. Estas diapositivas se encuentran en portugués y en español porque tuvimos a bien compartirlas con una compañera que radica en Brasil el mes pasado, en el mes de diciembre. Entonces vamos a utilizar este mismo material para compartir con ustedes un poquito de la historia de la fotografía. Adelante, por favor. Bueno, una frase que consideré importante recuperar dentro de este marco fotográfico es que la fotografía es una manera sensible de capturar algo o a alguien que puede perdurar para siempre a través de una imagen. Adelante, por favor. Y bueno, Juliana Becerra es una profesora de historia de Brasil. Ella estudia las imágenes producidas a partir de la exposición de materiales fotosensibles, que se incluyen capturas a través de lentes por cámaras digitales modernas. Asimismo, ella se preocupa por conocer diferentes dispositivos que permiten retener imágenes, imprimirlas en un plano, ya sea de vidrio, de metal, de gelatina o incluso en papel. Y este origen etimológico que ella recupera de la fotografía proviene básicamente del griego, que significa grabar luz, foto, luz o grafén. Adelante, por favor. Dentro del origen de la fotografía, encontramos que los primeros experimentos fotográficos de químicos y alquimistas se remontan hacia el año 350 antes de la era cristiana. Sin embargo, fue a mediados del siglo X cuando el árabe Al-Hakem de Basora se dio cuenta de la naturaleza de las imágenes proyectadas dentro de su tienda, atravesadas por la luz del sol. Y fue en 1525 cuando se denominaba la técnica de oscurecimiento de las sales de plata. En el año de 1604, el químico italiano Angelo Sala, de 1576 a 1637, ya sabía que algunos compuestos de plata se oxidaban al exponerse a la luz solar. Es parte de sus investigaciones. Adelante, por favor. O fue parte de sus investigaciones, mejor dicho. A su vez, el farmacéutico sueco Carl Wilhelm corroboraría este descubrimiento en el año de 1977, al demostrar el ennegrecimiento de las sales expuestas a la acción de la luz. Fue en el año de 1725 que le toca al científico alemán Hans-Heinrich Schulz proyectar una imagen duradera sobre una superficie. En consecuencia, el químico británico Pati, adelante, es que tenías doble micrófono. Sí, el otro está inactivado. Se activó. En consecuencia. Ya lo desactivé. ¿Perdón? Nada, adelante. Pues. Okay. En consecuencia, el químico británico Thomas Wedgwood llevó a cabo experimentos similares a principios del siglo XIX. Adelante. Y bueno, a raíz de todas estas primeros indicios, estos experimentos, estas formas de irlo trabajando, la fotografía fue evolucionando. Y fueron muchos los pioneros que investigaron cómo fijar una imagen sobre el papel, haciendo fotografías, haciendo retratos, poniéndose de moda entre todas las clases sociales hacia la mitad del siglo XIX. La primera fotografía en sí fue obra del francés Joseph Niepce. Había estado estudiando las propiedades del cloruro de plata sobre el papel desde el año de 1817
y obtuvo su gran obra en verano de 1826. Adelante, por favor. A su vez, otro francés, Louis-Jacques Mondet de Wright, desarrolló este sistema, esta cajita que vemos aquí, al cual se le dio el nombre por su apellido de daguerreotipo, que era capaz de registrar imágenes de forma permanente. Adelante, por favor. El daguerrotipo era una caja enorme que capturaba la imagen a través de la lente y la grababa en un cristal. El único problema del daguerrotipo era su peso, ya que se dificultaba trasladarlo, sobre todo a partir de que este dispositivo se popularizó. Posteriormente, aparece el calotipo en 1840, en donde el químico inglés John Goddard creó lentes con una apertura mayor. Al año siguiente, el escritor científico inglés William Henry Fox creó el calotipo, mejorando el proceso de fijación de la imagen. Adelante, por favor. La primera fotografía que se imprimió solo se tomó en el siglo XIX, en el año de 1826. La hazaña supuso un hito muy importante en la historia de la fotografía, después de numerosos intentos, que el francés Joseph Niepce logró grabar en una placa de hojalata la imagen del patio trasero de su casa, en Borgoña, Francia. Niepce utilizó un material químico derivado del petróleo, llamado betún de Judea, elemento que se endurece al entrar en contacto con la luz. Aunque alcanzó su objetivo, que era hacer un récord, tardó 8 horas en fijarse la imagen en la placa. Además, la calidad de las fotos aún estaba muy lejana, obviamente, de las que tenemos hoy. Adelante, por favor. Creo que ese fue un anterior. Ahí. Esa es la imagen del patio. Esta es una de las fotografías tomadas por Niepce durante sus experimentos. Podemos ver ahí que hay cierta fijación de la imagen, pero que finalmente queda bastante difuminada a través del contexto, ¿no?, que se está manejando con los materiales, con los químicos que utilizaron. Entonces se observa ahí un poquito la imagen, sin embargo no es una imagen nítida. Adelante. Y bueno, el ejemplo de esta imagen obtenida mediante el calotipo nos permite observar el negativo a la izquierda y el positivo a la derecha. Aquí ya se ve con muchísima más claridad la imagen y ya empieza a verse un poquito el negativo de las fotografías que posteriormente se utilizarían de manera popular. Adelante, por favor. La primera fotografía en color, por otro lado, sería creada unos años más tarde, en 1861, por el físico escocés James Clerk Maxwell. A esta empresa contribuyeron Gabriel Liebman, los hermanos Auguste y Louis Lumière. Posteriormente, los hermanos lograron poner en movimiento las imágenes, lo cual daría lugar al cine. Me imagino que han escuchado, los que nos gusta el cine, acerca de los hermanos Lumière. Y bueno, finalmente el francés Ducos Dujarot desarrolló una forma de imprimir 3 negativos con filtros de colores en rojo y azul. Adelante. Esta es la primera fotografía realizada por Ducos de Duron en Agen en el año de 1877. Al fondo se observa la catedral de Saint-Capri. Adelante. Durante el siglo XIX, nos pasamos. ¿Hay una anterior? No, la que sigue. Es que se fueron 2. Ok. En 1871, el método de emulsión seca de bromuro de plata
en colodión fue perfeccionado por el médico inglés Richard Leach Maddox, quien sustituyó el colodión por placas de gelatina seca. Adelante. Durante el siglo XIX, la fotografía comenzó a ser parte de la vida cotidiana, pero solo los fotógrafos profesionales que trabajaban en estudios lograron comprar un dispositivo. La fotografía comenzó a registrar momentos específicos en eventos sociales tales como bodas, cumpleaños y ceremonias públicas. Para que todo fuera perfecto, los fotografiados tenían que quedarse quietecitos para que la imagen pudiera ser capturada e impresa en un papel. Entonces era un poquito tedioso tomarte fotografías, era un poquito complicado y era un poquito tardado. Era necesario considerar ciertos tiempos para los eventos y bueno, finalmente como ya era algo dentro de la moda, pues tenían que hacerlo. La gente tenía que tomar sus fotografías ya de sus eventos. Adelante. Este es el segundo modelo portátil de Brownie Kodak, que permitió la difusión de la fotografía. Me imagino que el apellido nos lleva, sobre todo a los que ya no somos muy jóvenes, nos lleva a recordar precisamente todo lo que tiene que ver esto, ¿no? Con relación a esa marca. Adelante, por favor. Un hito histórico fue en el año de 1901, cuando la empresa estadounidense Kodak lanzó la Brownie Kodak, que fue la cámara que acabamos de observar en la diapositiva anterior, una cámara popular y comercial. En 1935, Kodak introduciría Kodachrome, el pionero en la línea de películas a color. En esta línea, la también estadounidense Polaroid crea fotografías instantáneas en color en el año de 1963. Otra innovación sería la creación de la cámara digital, una cámara económica y muy fácil de manejar. Aquí es cuando empieza ya una era de grabación digital de imágenes desde una cámara digital o posteriormente ya se dio en los teléfonos celulares. Sin el soporte del papel, puesto que las imágenes ya se pueden almacenar en archivos digitales y pueden ser editadas, impresas o difundidas infinitamente, ¿no? Hay 1000 maneras de compartir hoy en día una fotografía. Adelante, por favor. Y vamos a retomar un poquito acerca de la historia de la fotografía en Brasil. La aparición de la fotografía en Brasil, al mismo tiempo que Louis Daguerre realiza sus experimentos, otro francés que residía en las Campinas busca fijar las imágenes en una superficie. Se trata de Antoine Hercule Romuald Flourens. Él es un viajero que participa en la expedición científica de Languedoc y que decidió hacer en Brasil su nuevo hogar. Gracias a la investigación del historiador Boris Kosoy, sabemos que Flourens incluso utilizó la palabra fotografía en el año de 1832, mucho antes que muchos de sus colegas europeos. Adelante. La imagen del actual Palacio Imperial, realizada por Louis Comte en 1840, es una de las primeras fotografías realizadas en Brasil. Aquí podemos observar el edificio. Parecería más una pintura que una fotografía. En realidad sí hay detalles, sin embargo, todavía no se alcanzan a definir a precisión. ¿Sí? Cualquiera que pudiera observar este cuadro podría pensar que pudo haber hecho un artista un dibujo a lápiz o utilizando algunos otros medios. Sin embargo, esta ya es una fotografía. Adelante. Considerando el mayor coleccionista de fotografías del siglo XIX, don Pedro II no tuvo tiempo de llevar al exilio su preciosa colección. Meses después, donó su colección de más de 25,000 imágenes a la Biblioteca Nacional con una condición, que el conjunto llevara el nombre de la emperatriz Teresa Cristina. El Día de la Fotografía se celebra el 19 de agosto, cuando el francés Louis Daguerre presenta su invento en la Academia de Ciencias de Francia en el año
de 1839. Y en ese mismo año, el Estado francés declara el daguerrotipo como un bien de dominio público. La caja inicial, la que vimos primero, la enorme, la pesadísima. Adelante, por favor. De esta forma, vemos que la fotografía no fue un invento aislado, sino que fue el resultado de varios investigadores que perseguían el mismo objetivo y al mismo tiempo. El estímulo de don Pedro II a la fotografía oficialmente permitió que la fotografía llegara a Brasil en el año de 1840, justo un año después de la invención del daguerrotipo en Francia. El abad francés Louis Comte demostró al entonces joven emperador Pedro II, quien se maravillaba con la invención. El soberano comenzó a coleccionar daguerrotipos, posó constantemente para retratos e incluso tuvo varios fotógrafos oficiales que dejaron numerosos registros de la familia imperial en Brasil. Adelante. A partir de la urbanización y el crecimiento de las grandes ciudades, la fotografía gana su espacio en la sociedad brasileña. Podemos citar al fotógrafo Marc Ferrez, que realizó numerosos registros y sigue siendo un referente importante como parte del profesionalismo del siglo XIX en relación a la fotografía. Sin embargo, la fotografía en Brasil sirvió para registrar momentos dramáticos como la Guerra de Paraguay y la Guerra de Canudos. Ambos conflictos pasaron por la lente de Flavio Barros. Adelante, por favor. Ahora un poquito de la historia de la fotografía en México, muy poquito. En México todo comienza por el año de 1839, a tan solo 6 meses de haberse inventado el daguerrotipo como antecesor de la fotografía, y llega al continente americano desembarcando en el puerto de Veracruz, donde por primera vez se dibuja una imagen con luz y ese honor corresponde al convento de San Francisco. Adelante. Hoy en día, la fotografía es, en resumidas cuentas, una aplicación en un teléfono celular, en una tableta o una cámara digital. Esto ha traído algunos beneficios, sobre todo de sustentabilidad y medio ambiente. Los fabricantes de productos fotográficos ya no producen a gran escala rollos de película como se hicieron en algún tiempo, así como materiales de revelado, papeles para imprimir, fotografías y un sinfín de materiales que implican el uso de productos químicos que dañan el medio ambiente. Adelante. La fotografía digital no solo ha traído beneficios prácticos, como el no tener que depender de un cierto número de disparos. Hay que recordar que había rollos de 12, de 24 y de 36 fotografías. Quizá esto para la gente joven les resulte hasta un poco gracioso. Sin embargo, la gente contemporánea a mi edad, yo tengo 55 años, y pues tenías que ir y comprar en diferentes lugares, ¿no? Tiendas de autoservicio, farmacias, tus rollos y demás. Y una vez que ya hacías tus disparos, te acababas tu rollo, llevabas la película a revelar. Esto pues obviamente cada vez ha sido menos frecuente, aunque todavía muchos fotógrafos profesionales sobre todo siguen utilizando los sistemas de revelado que utilizan químicos y demás. En algunas tiendas especializadas comprábamos o adquiríamos estas cargas y uno solicitaba un número diferente de los anteriores de fotos. Por ejemplo, podías adquirir cargas con 10 fotografías, con 15 fotografías, con 20 fotografías. Todo dependía de para qué ibas a utilizar tus rollos. Y no solo eso, al acabarse tu rollo, tenías que pasar por el proceso de cargar uno nuevo. En fin, hoy con un teléfono celular y una aplicación fotográfica, no hay que pasar por todo esto, sobre todo si tienes gran capacidad en tus gigas, puedes tomar incluso muchos videos. Hoy en día los teléfonos tienen muchísima capacidad para poder almacenar tanto fotografías como videos y muchísima más información. Hemos ganado ahora practicidad y rapidez, pero a costa de la pérdida tal vez de calidad y definición. Para los que somos aficionados a la fotografía, seguimos añorando estos tiempos. Había cierto romanticismo en esperar la fecha del revelado,
cuando ibas a recoger tus fotos, para constatar que tu resultado fotográfico había sido el esperado, porque tú no podías confirmar, sino hasta que aparecieron las cámaras digitales, cómo estaba tu toma. Cuando tú tomabas las cámaras con tu rollo, pues no sabías si había estado movida, no sabías si habías aplicado de buena forma la luz, no sabías si se había atravesado algún objeto, etcétera, ¿no? Tenías que esperarte hasta el momento de ir al revelado, recibir tus fotografías y ya ver, esta salió bien, esta no sirve. Y pues de todas maneras te las cobraban, ¿no? Entonces, finalmente, pues bueno, quienes tenían práctica en este asunto, pues era muy bueno. Quienes no, pues obviamente con la práctica ibas mejorando. Hoy con la tecnología digital no hay ni que esperar ni que pagar por revelarlas. Es prácticamente todo instantáneo y las impresiones que no te gustan las borras y sigues tomando más. Gracias. Y bueno, sonrían porque ahí esa chica simpática nos va a tomar una foto a todos juntos. Muchas gracias. Y bueno, agradecemos su atención a esta presentación. Ahora les vamos a compartir otra presentación donde vamos a observar algunas sugerencias muy sencillas que pueden servirte, sobre todo si no eres tan hábil en esto de tomar fotos o a lo mejor por ahí te va a resultar atractivo alguna de estas sugerencias. Bien, tenemos estas sugerencias para tomar fotografías. Primero que nada, lleva contigo una cámara. Siempre, 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 por lo menos la cámara del teléfono celular, llévala contigo. Otra sugerencia es buscar la luz apropiada, seleccionar muy bien el fondo de la toma, analizar el contenido y en su caso, si vas a tomar fotografías a personas, enfocar muy bien los ojos. Cuando tú vas a tomar una fotografía, lo más importante es darte cuenta cuál va a ser esa parte importante que quieres recuperar en tu fotografía. Eso sería en donde vas a enfocar y todo lo demás puede ser parte de la composición, pero finalmente sí tienes que buscar que tu modelo, ya sea un objeto o una persona, pues procure no moverse tanto, que la luz no le afecte, sino muy por el contrario, que pueda ayudar a que, de acuerdo a lo que tú deseas fotografiar, se pueda ver la luz donde tú prefieres que se proyecte y que quede la sombra donde no afecte a tu fotografía. Es importante que cuando vas a tomar una fotografía consideres el fondo. Hoy ya se puede editar, hoy ya se puede hacer muchas cosas con las fotografías. Sin embargo, para la gente que es aficionada o que le gusta mucho tomar fotografías, busca considerar todo el plano completo, todo lo que se encuentra atrás, todos los objetos, incluso, por ejemplo, cuando vas a hacer un cartel, tienes que darte cuenta de aquellos elementos que quieres considerar que aparezcan en el cartel, que tengan un color adecuado, que hagan contrastes con los otros elementos que están por ahí, etcétera. Y en el último de los casos, cuando vas a tomar la fotografía a una persona, como lo comenté, darte cuenta que la fotografía tenga a bien no mostrar un movimiento, sobre todo en los ojos, porque en el momento que tú la amplías, se puede observar algún tipo de pixelaje ahí que no te permita tener una foto nítida. Adelante, por favor. Se sugiere utilizar el formato vertical porque te da un mejor encuadre, aunque también puedes utilizar diferentes ángulos para tu toma. Puedes tomar ángulos por encima del objeto, puedes tomar ángulos frente al objeto, a un costado del objeto o incluso de abajo hacia arriba, considerando tu objeto. Para esto es importante que aprendas reglas y que tú mismo hagas muchas tomas fotográficas para que de todo ese bagaje fotográfico que pueda resultarte, tú puedas hacer tu selección, dependiendo de qué vayas a hacer. En este caso, por ejemplo, que tiene que ver con la educación o con la escuela, pues tendrás que seleccionar tus fotografías que te van a servir como evidencias, tal vez, para tus proyectos educativos, para tus clases,
para compartirlas con tus compañeros, con tus alumnos, etc. Adelante, por favor. Es importante compartir tus fotos. De esta manera, tú también vas a poder tener fotografías de otras personas y así pueden complementar aquellos elementos o materiales que estén necesitando. Es importante también que conozcas todas las posibilidades de tu cámara. Para esto, tú vas a poder tener tu manual y si ya no cuentas con él, si tú te metes a las redes de internet, puedes buscar conforme a tu modelo de tu teléfono, de tu cámara digital, cuál es el manual de instrucción y ahí darte cuenta de cuáles son todas las posibilidades que puedas manejar. En los teléfonos celulares, por ejemplo, también tenemos muchas propiedades con relación al uso de las cámaras. Entonces tú puedes de alguna manera buscar qué te conviene más. En el caso del teléfono celular, hay una aplicación que te permite dividir tu pantalla en 9 partes y así tú colocar en donde gustes tu foco para lo más importante de tu fotografía. Lo puedes colocar arriba a la izquierda, arriba en el centro, arriba a la derecha, en el centro a la derecha, en el centro a la izquierda o bien debajo. Pero esto tiene que ver con aquello que tú desees tomar dentro de tu imagen. También puedes aprender de los demás. Generalmente toda la gente que toma fotografía tiende a hacer un estilo propio, un estilo muy personal, en el que de esa forma casi siempre va tomando todas sus fotografías. De alguna manera, tú puedes hacer parte de lo mismo o bien observar a otros fotógrafos y buscar la manera de que esos tips que ellos están mostrándote, tú también puedas adquirirlos e incluso compartirles los tuyos. Es importante para esto que puedan tener todas sus fotografías, que puedas mostrarlas a través de tu aparato de forma digital, o bien a unos que todavía tienen el gusto de imprimirlas, pues imprimirlas para poderlas observar y aún así compartirlas. Hoy en día con la técnica digital, tú teniendo tu fotografía impresa, si sabes colocarla de la manera correcta y en los ángulos precisos, puedes con tu portable tomar una fotografía a tu fotografía y ya hacerle las adecuaciones correspondientes. Adelante, por favor. Bien, se te sugiere que crees momentos de impacto en tus fotos, es decir, fotos fuera de lo común. Generalmente, todo mundo tendemos, sobre todo ahora con las clásicas selfies, a poner casi la misma cara. Parecería que todas tus fotos es la misma. A veces solamente se ve que tienes ropa diferente. Pero como ya te sabes tu mejor ángulo, pues desde ahí te tomas todas las fotos, ¿no? Entonces, se sugiere, y aún las fotografías más atractivas son las fotografías casuales, las fotografías tal vez que no tienen que prepararse tanto, sino que salen más espontáneas o naturales. En el caso del manejo de la fotografía en la escuela, pues tú puedes manejar el uso de la fotografía en eventos especiales, ¿no? Como pueden ser reuniones, como pueden ser a lo mejor festejos al interior de las escuelas, como puede ser a lo mejor la convivencia de una celebración con tus amigos de la escuela, con tus compañeros, con tus profesores, con tu personal educativo, con los padres de familia. Incluso ahora, o ya tiene bastante tiempo de esto, utilizamos este tipo de elementos, presentaciones en diapositivas para mostrarles a las personas diferentes muestras fotográficas a través del material que quieres presentar. Por ejemplo, si vas a hacer tu reunión con padres de familia para compartirles el material que acabas de adquirir en la escuela, pues bueno, tomas tus diferentes fotografías, armas tu presentación y el día que tienes tu reunión con los padres, ya les presentas todo ese material que compraste, lo que adquiriste, incluso a lo mejor puedes tomar fotografías de algunos de los precios que estuviste ahí buscando, lo que saliera mejor conforme a la economía de la escuela, etcétera. Entonces, todo esto te va a dar pie a que tú puedas tener muchísimas fotografías que puedas utilizar dependiendo de aquellas actividades para las que las vas a necesitar. Como les comenté hace rato, pues cada uno busca y disfruta su estilo propio. Se ha vuelto muy característico también, yo lo viví muchos años en la escuela, que cada una de las maestras tomaba diferentes fotografías a sus alumnos
durante todo el ciclo escolar, desde el inicio, intermedio, final, y entonces generalmente hacíamos reuniones cada trimestre. Cada trimestre las maestras le presentaban a sus padres de familia las fotografías de los alumnos con los avances, desde que habían ingresado, cómo participaban en las diferentes actividades escolares, las ceremonias cívicas, los eventos populares, etcétera, los momentos de lectura, el uso de las diferentes áreas en las escuelas, etcétera. Entonces, todo este material te permitía poder hacer tus presentaciones y a lo largo de los años, pues te va quedando ahí tu stock, que va siendo tu historial, tanto educativo como personal, ¿no? Porque sobre todo, no me dejarán mentir los que somos maestros, el ver tus fotografías y las de tus alumnos, pues es una enorme experiencia. Vuelves a recordar esos buenos momentos, momentos agradables, a veces momentos tristes. Sin embargo, la fotografía te da un panorama muy amplio en cuanto tú tienes tus tomas y el uso que les puedas dar a las mismas. Es importante considerar que siempre puedes tener opción a editar. En los últimos años tuvimos la oportunidad con las educadoras del jardín de niños en el que yo trabajé, que hacían unas presentaciones hermosas apoyándose de toda la variedad de aplicaciones que tienen hoy en día las cámaras digitales para hacer esos efectos de edición, ¿no? Maravillosas, en unas cosas hermosas, con unos colores muy atractivos, y obviamente esto permite que cada uno al interior de sus grupos escolares pues puedan fortalecer vínculos no solamente afectivos, sino también laborales y bueno, que te pueden servir para continuar haciendo tus evaluaciones en nivel educativo. Adelante, por favor. Si tienes posibilidad, puedes ampliar tu equipo de fotografía, sobre todo si te gusta retratar rostros u objetos de manera muy particular. Generalmente cuando compras tus cámaras, sobre todo si la compras en alguna promoción, no te viene lo que serían los lentes más sofisticados, sino únicamente te van a compartir algún lente básico, pero si te gusta en realidad la nitidez, el enfoque, el encuadre adecuado, puedes ir adquiriendo tu equipo fotográfico de una manera más amplia, puedes ir comprando otro tipo de lentes que te van a ayudar a tener más precisión en tus tomas y también vas a ir teniendo muchísima más práctica y vas a pasar de un aprendiz a un profesional en la fotografía. Es importante que disfrutes cada momento, es importante que puedas tener a bien darle a tus tomas fotográficas el valor y el sentido que tienen, ¿no? Y de esto yo creo que me pueden dar la razón aquellos a los que les encanta tomar fotografías como me encanta a mí. No hay foto mala, hasta la foto movida te puede ayudar para X situación, ¿no? Un efecto de traslado, qué sé yo. O sea, la fotografía tiene muchísimas posibilidades. Adelante. Y bueno, terminamos esta primer presentación de sugerencias. Ahorita vamos a ver otra presentación, pero que ya tiene que ver con lo que sería la educación y la fotografía directamente en un plantel escolar. Entonces, gracias por la atención a esta presentación y vamos a la siguiente. Muy bien. Aquí tenemos algunas fotos tomadas en una escuela que tiene que ver con esta parte estructural, con esta parte de los materiales que tenemos en las escuelas, con los alumnos, con los padres de familia y con el personal del plantel en general. Estas son fotografías de la última escuela en la que trabajé en el año de 2019, antes de jubilarme. Y bueno, aquí podemos ver una estructura de una escuela tradicional, pública, de nivel preescolar, en la alcaldía de Tláhuac. Y vemos aquí que tenemos la clásica malla sombra, que nos ayuda para que nuestros alumnos y nuestros padres de familia en los eventos pues no tengan tantas inclemencias con el tiempo. Vemos por otro lado ahí un cartel de bienvenidas. Estábamos haciendo un evento en esta escuela que tenía que ver con diferentes actividades que habíamos adquirido. Nos habían obsequiado ese juego para los niños que vemos en la parte central de la fotografía, o mejor dicho, en la parte de la izquierda de la fotografía del lado derecho. Nos acababa de hacer
entrega la alcaldía de este juego. Entonces, pues fue para bien, porque pues a los pequeños en esta edad les encanta tener algo en que subir, en que jugar, en que compartir con sus compañeros sus tiempos de estar en las escuelas. Adelante, por favor. Aquí tenemos otras tomas. Este era otro evento. Aquí nos encontrábamos recuperando la participación de alumnos con padres de familia. Este es un evento navideño. Podemos ver ahí alguna piñata colgada. Y bueno, a los padres de familia les motiva mucho ver a sus hijos cantar, desplazarse, utilizar cada uno de los elementos que han aprendido a lo largo del ciclo escolar. Y con sus grupos y de manera individual, pues vamos recuperando este tipo de actividades en las escuelas, en este caso propiamente del nivel preescolar, con niños y padres de familia. En ocasiones, pues se puede pedir un lugar especial como un auditorio, aunque a veces es más fácil hacer este tipo de verbenas en las escuelas, puesto que posteriormente, después del evento, generalmente para recabar fondos y seguir comprándoles materiales a los niños, pues se hacen venta de comidas, algunas cosas que se puedan por ahí adquirir, etcétera, ¿no? Y la fotografía del lado de derecho, pues corresponde a mobiliario del área directiva, en donde podemos observar, por supuesto, toda la documentación que tienes que tener en regla y en forma, aquellos documentos que vas trabajando como tus bitácoras semanales de tus reuniones. Por ahí se ve un megáfono, que es con el que hacías los simulacros, ¿no? En aquellos tiempos de aulas presenciales, pues hacíamos nuestros simulacros de sismos, nuestros simulacros de incendio, nuestros simulacros de evacuación, y entonces pues usábamos nuestro megáfono para decir, a ver, los alumnos del grupo de primero A, colóquense en el lugar que les corresponde, etcétera. Nuestros libros que nos otorga la Secretaría de Educación, etcétera, son fotografías que uno tiene para armar sus contextos históricos en cada ciclo escolar. Adelante. Aquí está el juego, por supuesto, maravillosamente cuidado porque tuvimos a bien que hacer algunas adecuaciones para evitar todo tipo de riesgo en los menores al hacer uso del mismo. Y del lado izquierdo, pues tenemos la clásica faena que todo mundo tiene que efectuar en las escuelas, ¿no? Entonces, de todo esto tienes que tener siempre evidencias. La fotografía es una de las mejores, los proyectos educativos es otra, pero claro que van complementados esos proyectos con toda la fotografía que puedas tomar en determinado momento para hacer tu histórico, ¿no? ¿Qué fue lo que fue sucediendo cada ciclo escolar? ¿Cuáles fueron las adecuaciones? ¿Cuáles fueron las mejoras a las escuelas? Etcétera. Adelante, por favor. Aquí tenemos aparte del maravilloso personal, siempre dispuesto. Tengo la fortuna de compartirles que así como igual se seguían preparando la fotografía del lado izquierdo, pues es material que se preparaba para cada uno de los eventos. En particular, cada evento conlleva sus propias acciones, cada evento conlleva sus propios materiales, siempre el personal, los padres de familia, los alumnos participando. En la foto del centro, parte del personal del plantel, igual siempre comprometido en acciones que coadyuvaban al desarrollo educativo de los alumnos en esos maravillosos tiempos de aulas presenciales. Y del lado derecho tenemos una fotografía en donde una madre de familia les está contando un cuento a los niños. Todas estas actividades siempre, siempre, siempre en la escuela tenemos que tener por evidencia. Para salvaguardar la integridad de los alumnos, pues se recomienda no tomar fotografías directamente a la cara, se recomienda tomar las fotografías de espalda a los niños o en una toma de un ángulo superior para que solamente se observe lo que el niño está haciendo, pero que no se vea el rostro del pequeño. Adelante, por favor. Y bueno, los materiales, por supuesto, no sé ustedes, pero a nosotros como maestros, desde que yo fui maestra y después cuando fui directora y después cuando fui responsable de apoyo técnico, siempre tener materiales nuevos, siempre tener materiales atractivos que funcionen, que no sean de mala calidad, pues a nosotros nos viene muy bien porque con los materiales puedes hacer infinidad de cosas, te sientes el más feliz del planeta
y obviamente le sacas el mayor provecho, ¿no? Entonces los materiales en las escuelas son básicos, son importantes, puedes fotografiarlos, puedes compartirlos con tus alumnos, con los padres, con otros compañeros en otras escuelas, porque también a veces algunas escuelas tienden a tener el gusto por usar ciertos materiales, pero otros compañeros en otras escuelas no los conocen o no los han utilizado. Entonces, en el momento que tú intercambias cuáles son tus estrategias, aquello exitoso que te funciona, que puede ser a través de igual presentaciones, cuando te reúnes en las juntas con docentes, ahí puedes compartir qué materiales sí te sirven, qué materiales tal vez no son tan atractivos, incluso para los mismos usuarios, ya sean alumnos o padres, etcétera, ¿no? Materiales siempre muchísimos. A veces el problema es conseguir el recurso. Y bueno, yo tomé las fotografías anteriores de una experiencia personal en una escuela pública, federal, del nivel preescolar, como les comenté. Sin embargo, dentro de toda nuestra gama educativa, tenemos escuelas de todo tipo. Tenemos escuelas rurales que trabajan en estas condiciones también, a través del esfuerzo, de la participación, del compañerismo, de esa apertura que tiene la gente que asiste a tomar sus clases, aún ahora con estas condiciones, y que bueno, finalmente la escuela siempre será para nosotros profesores, para alumnos y para padres de familia, algo sumamente importante en el motor educativo de una nación. Entonces, con esto termino de hacer las presentaciones para ustedes. Abrimos micrófonos si alguien tuviera algo que comentar entre las personas que participan en este momento aquí en la sala. Adelante, por favor, doctor Marco. Bienvenido. Gracias, Pati. Pues estoy un poquito afónica. ¿Cómo estás? Ligeramente, pero bueno, hay que Ligeramente cuidarse. en la mañana no hablaba nada, pero es un gusto siempre compartir. Ya ves que el año pasado yo así estaba con la afonía y luego derivó en algo un poco más complicado. Bueno, yo quería, bueno, felicitarte por la presentación y por el uso que has hecho de la fotografía y el conocimiento que tienes de pues de la historia de la fotografía y de las características eh, profesionales, incluso, este, entonces, este, ahora es mucho más accesible. ¿Qué tanto, en tu punto de vista, sería conveniente que los niños, su ambiente, que se hicieran exposiciones de sus fotografías, que las comentaran, que incluso que se les enseñara el valor y la técnica de la fotografía? Es decir, que los niños, no solamente los docentes, sino los niños fueran fotógrafos. ¿Y qué potencialidad le ves a esa opción? ¿Y qué opinas sobre esto de que se les quiten los celulares o cómo, o cámaras fotográficas o que tuvieran su laboratorio revelado, que ya sería así como algo muy antiguo? Pero bueno, podría ser que experimentaran también con eso, pero lo más importante es que ellos sean, no sé si me alcancé a escuchar todo porque creo que se congeló, Sí, un poquito así como pero por bueno, la partes, idea es pero que los bueno, niños sean fotógrafos. claro. Sí, de hecho, antes de que yo dejara el servicio educativo, sí tuve la oportunidad de que nuestros alumnos tomaran fotografías. De hecho, no con sus celulares propios, porque yo trabajé a nivel preescolar. Sin embargo, los hermanos que tenían de primarias, que a veces participaban con nosotros de forma abierta, igual que sus padres de familia, sí hicimos exposiciones, no solamente de fotografías, sino también de videos.
Y esto ayuda bastante, porque el niño como creador es un potencial impresionante. Entonces, se facultan muchas cosas. Nunca tuvimos a bien hacer digamos, un laboratorio de revelado, porque en lo particular en mis 34 años de servicio, nunca tuve compañeros que tuvieran esta experiencia, que tuvieran este conocimiento. Entonces, tampoco nos acercamos, porque son tantas las actividades que hacíamos, que con trabajos nos daba tiempo de concluir un ciclo escolar, entre ferias, de libros, sobre todo, de lectura y demás, se nos iba la vida haciendo diferentes actividades, campañas, etcétera. El nivel preescolar tiene la ventaja de que puedes trabajarlo absolutamente todo con la apertura de los niños y que los padres de familia todavía tienen una actitud muy abierta, muy participativa. Posteriormente ya empiezan como a tener un poquito más de desapego. Las puertas de las escuelas, sobre todo a nivel primaria, ya no se abren. Entonces los padres, bueno, ahora menos, ¿verdad? Los padres de familia ya no participaban. Sin embargo, en preescolar, y ustedes pudieron verlo a través de algunas de las fotos, siempre teníamos a los papás ahí, siempre maravillados de ver que el logro de su hijo era importante, ¿no? Y el cómo el padre de familia se acerca a ti y te dice, efectivamente, maestra, cuando mi niño entró ni siquiera sabía hablar. Recibimos niños en preescolar desde los 2 años de edad. Entonces, te vas dando cuenta de ese proceso lingüístico, de ese proceso de desarrollo que tiene el niño en todas las gamas educativas, no nada más lo que tiene que ver con lo que sería la materia de español, por llamarla de alguna forma, ¿no? Que para nosotros es lenguaje y comunicación. Tiene que ver con las matemáticas, tiene que ver con las ciencias, tiene que ver con el estudio también de la sociedad, de la cuestión ética, de la formación personal, de la convivencia, de la relación. Trabajar de verdad en el nivel preescolar es muy completo. E incluso los aprendizajes esperados que se tienen para el nivel rebasan por mucho aquello que un adulto, que una persona de edad adulta pudiera aprender o desarrollar. Por mencionarles algo, viene por ejemplo un contenido que dice que el niño tiene que inventar una canción y que tiene que inventar la melodía de la canción. Yo conozco adultos que lo primero que te dicen es, yo no sé cantar, ¿no? Entonces, pues mucho menos inventar una canción. Y cosas como esa, de verdad que en el nivel preescolar se trabajan con mucho ahínco, con personal muy comprometido, muy responsable. Habrá de todo, pero siempre tuve la fortuna de vivir la experiencia con gente bastante aplicada en la materia, ¿no? Entonces nosotros sí recuperamos la fotografía, por supuesto que lo dejamos por aquí, para que del nivel que seas, a nivel profesional incluso, porque les comentaba yo al inicio que este material lo compartimos precisamente con relación a la promoción de la sociedad del afecto el pasado mes de diciembre y que pues dábamos o hacíamos hincapié en que la fotografía es un factor muy importante en el desarrollo de la sociedad. Entonces, por eso los invitamos, ¿no? A que tomen fotografías, a que sean partícipes de esta experiencia, porque no nada más tiene que ver con un apego afectivo, sino tiene que ver también con una función que le puedes dar desde el panorama que veas. En este caso, estamos viendo una cuestión de tipo educativo, ¿no? ¿Cómo puedes aprovechar la fotografía desde lo que sería un panorama educativo? Gracias, Marco. Quisiera agregar un poquito, Patti. Me interesaría tu opinión sobre la parte operativa. Los niños traerían todos los días su cámara, su celular, se les diría en algún momento, vamos a tomar fotos y saldría el docente a tomar fotos, pero no tendrían, sobre todo porque a los niños no se les permite traer todo el tiempo el celular. Y ya que toman las fotos, ¿cómo se seleccionan? Si se hace la exposición, ¿qué temas, por ejemplo, de animales o de personas o de objetos no vivos, ¿no? Como bodegones o paisajes? ¿Cómo te lo imaginas la parte operativa y no solamente en preescolar? ¿Crees que sería factible hacerlo en la primaria o en la secundaria? Sí, no solo factible, yo creo que es necesario. Es necesario que el alumno se dé cuenta de cómo va formando parte de esa relación social al interior de la escuela o de las acciones educativas o de toda su vida. En nuestro caso, generalmente trabajamos por proyectos
Y en este caso, por ejemplo, si el proyecto tiene que ver con el desarrollo de una planta, entonces puedes ir tomando tus muestras fotográficas desde que tienes tu germinador, cuando ya empezó a crecer, cuando ya creció más, cuando ya lo trasplantas, e incluso después, ¿no? Sobre todo hay plantas con las que te puedes dar cuenta de un crecimiento más acelerado. No te vas a poner a hacerlo con árboles, por ejemplo, y mucho menos en un nivel preescolar, donde los niños cuando mucho pueden estar 3 ciclos escolares. Sin embargo, en primaria consideremos que los niños están 6 ciclos escolares, en secundaria otros 3, en universidad, etcétera, ¿no? El potencial que pueden generar a través del uso de la fotografía es inimaginable. Yo creo que tiene mucho que ver con ese contenido educativo que estás trabajando, que tiene que ver con cómo lo vas a desarrollar, que tiene que ver con cuáles serían las partes de tu proyecto escolar. Obviamente tiene que haber un inicio, una planeación, tiene que haber una ejecución, tiene que haber una evaluación y probablemente, y eso es lo más importante, puedas dar pie a un espacio de exposición en donde, en nuestro caso, por ejemplo, imprimíamos las fotografías con la impresora de la escuela y ya armábamos los periódicos murales o los collages o el material que vayas a utilizar, ¿no? Porque muchas veces puedes hacer pancartas, irte a la comunidad a decir, por ejemplo, ¿no? El uso de los residuos sólidos. Ah, bueno, pues venimos buscando el apoyo de ustedes para que esto, que es un residuo sólido, no se convierta en esto, que es basura contaminada, ¿no? Entonces necesitamos el apoyo del carnicero de la colonia, del mercado de la colonia, de todos los vecinos que viven cerca de la escuela, para que nuestro ambiente sea un ambiente lo más higiénico posible. Una de las cosas que yo tuve por hábito era siempre levantar la basura del piso. A veces la gente se te queda viendo y te dice, no vas a acabar. ¿Qué crees? Que sí acabas. Y no solamente sí acabas, sino que acabas motivando a los demás para que hagan lo mismo. Cuando los niños me veían, ellos también, los padres de familia, ¿no? Íbamos platicando, comentando de algo y los dos nos agachábamos, incluso desde la calle, antes de llegar a la escuela. Porque yo les decía a los padres de familia, a mí no me gusta bajarme del auto y venir caminando a la calle y observar que este lugar sucio es donde van a pasar mis alumnos. Entonces yo venía recogiendo la basura, ¿no? De eso se pueden tomar fotografías, se pueden hacer campañas, o sea, la fotografía sirve absolutamente para todo, ¿no? Para ver una evolución incluso del niño. El niño llega a la edad preescolar casi como un bebé, o sea, sus rostros, sus facciones son como de un bebé. Cuando ya va creciendo, cuando el niño sale de tercer grado de preescolar, ya es todo un varón, ya es toda una dama, ¿no? Cuando hacen su baile, los que quieren hacer su baile de graduados de preescolar, pues ya se ven niños y niñas, ya no son esos pequeñitos que entraron. E incluso en las escuelas donde la gente tiene la posibilidad de convivir con sus alumnos por muchas generaciones, porque hay maestras que permanecen en la misma escuela, a veces de broma les digo, tú ya eres parte del inventario de aquí, ¿no? O sea, te han tocado 3, 4 generaciones. Los que fueron tus alumnos ya son abuelos. Y entonces, y una de las ventajas que tiene el docente es que siempre se ve más joven de lo que es. Entonces, pues eso también te ayuda, ¿no? Vas tomando tus fotos, vas teniendo ahí todo lo que te puede invitar a recordar, a volver a vivir, a potenciar hábitos, a potenciar formas de trabajo diferentes. Así como los niños hacen sus dibujos, así lo mismo pueden hacer sus fotografías y utilizarlas para determinadas actividades. De verdad que no tendríamos llenadera, ¿no? Así como hablar de la historia de la fotografía es tanto que no puedes compartirlo todo. Y a quienes nos gusta, pues se vuelve parte de tu vida diaria, ¿no? Cuando vas a un restaurante y te sirven un desayuno muy bien presentado, una comida, una cena, ay, claro que le quieres tomar la foto. Además de tomártela a ti, pues le tomas la foto a tu platillo, a tu copa, a tu bebida, qué sé yo. Pues es lindo, ¿no? Ya te la llevas en el teléfono, te la intercambias con tus amigos, ellos tomaron unas, tú tomas otras, etcétera. O sea, la fotografía tiene muchísimos eh, elementos y posibilidades de compartanza, ¿no? Es maravillosa. A mí me encanta. Ay, veo ahí que ah, Auda Lina, adelante, ¿quieres tomar la palabra?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, me gustó mucho bueno, al principio que me entré tarde, estaba escuchando puras cuestiones técnicas y no decía yo, seguro que estoy en el lugar indicado, pero ya que escuché, ya que escuché que empezaste a hablar que eres maestra de preescolar y cómo estás ocupando la fotografía, creo que eso me interesó más, ¿no? Me gustó más ese contenido, esa información. Porque mira, ¿qué crees? Que yo estoy haciendo una investigación sobre el sentido ético y artístico de la docente de preescolar. Eh, Me parece que es sumamente importante cómo el sentido artístico que tú tienes hace que precisamente le des toda esa riqueza a todo tu trabajo y a todo lo que tú estás haciendo con la fotografía, ¿no? Eh, Me parece que es un documento importante lo que haces, o sea, el que como docente, como educadora, estés sacando fotos de todo, porque eso se convierte en un documento. Una de las cosas que me topé en mi investigación como una circunstancia problemática es que no hay un registro, o sea, como para hacer una investigación de los materiales de las maestras, no hay nada del trabajo que ellas pudieran haber estado haciendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no manejan este lenguaje, ¿no? No manejan la fotografía en su trabajo y entonces, pues, de repente pues solamente me quedó la conversación, que también es muy rico, ¿no? Recuperar a través del diálogo con las maestras este sentido artístico. Yo soy promotora de educación artística y he tenido la virtud de trabajar, bueno, más bien el gusto de trabajar con maestras de preescolar y ha sido una experiencia maravillosa este intercambio, ¿no? De saberes, de sentido artístico, en muchos sentidos. Entonces, por eso mi tesis tiene que ver con eso, ¿no? Cómo está en este nivel y estas maestras educadoras, cómo es que en su labor y en su acción educativa, pues tienen todo un sentido artístico que muchas de ellas a veces creo que ni cuenta se han dado, ¿no? No se han dado cuenta de ese sentido artístico. Entonces, pues bueno, yo lo hago, lo que estoy haciendo es justo mostrarlo, devolverles, ¿no? A través de esta investigación todo lo que yo he observado a lo largo de 15 años de trabajo y que bueno, a mí me parece interesante tu material en ese sentido, porque pues tú tienes imágenes, ¿no? Cosa que muchas de las maestras no tienen, porque no, y si lo tienen, no le dan la importancia, o sea, yo he visto, veía que maestras fotografiaban mucho o hacían muchos videos y cuando se los llegué a pedir me dijo, no, maestra, todo lo borré. Y yo no puede ser, o sea, eso es algo triste porque pues es un documento valiosísimo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no le estaban dando la importancia a la fotografía como un documento histórico, ¿no? Como un documento donde puedes sacar infinidad de información y que, bueno, pues ellas nada más lo veían así como que, ah, sí le saco la foto al niño y ya, pero no le estaban dando ese valor que tú le estás dando y que a mí me parece valiosísimo, valiosísimo esta aportación que nos haces. ¿No? Y a ver si después me pasas tus datos, porque ahorita vas a seguir platicando contigo. Creo que será interesante conversar para el respecto de mi tesis, ¿no? Pues Claro muchas que sí, gracias. con todo Gracias. gusto. Muchas Sí. gracias. Y bueno, incluso, pues si les platicara a lo largo de mi trayectoria educativa, cuando empecé por el año de 1985, también tomaba esas fotos con mis cámaras, ¿no? Tenía una así alargadita, muy simpática, que después, yendo a un parque muy conocido que está por el Ajusco, yo estaba arriba en el juego tomando mis fotos y se me cayó y nunca más la volví a ver, por supuesto. Me perdí de esas fotos. Pero antes sí, mandabas a imprimir y yo tengo álbumes donde el clásico, ¿no? De cada generación con tus alumnos, con tu grupo, con tu cartelito, llegaba el fotógrafo, porque ahí te la tomaba un fotógrafo especial. Llegaba el fotógrafo y te daba tu cartelito con el grupo que tenías, tu número de grado, si era primero B, tercero C. Y entonces ya les pedías a todos tus alumnos que se pusieran donde les decían que se colocaran. Estabas ahí peinando niños, ¿no? Porque generalmente a la hora que te tocaba que te fotografiaran, aunque llegaran muy peinados de su casa, pues ya a la hora de la foto ya estaban todos despeinados. Entonces era peinar niños, ver quién no tenía el uniforme, correr a buscar el uniforme de un niño más o menos de su talla, cambiarlo, peinar. No, eran unos shows. O a la hora que hacíamos los eventos,
pues obviamente teníamos que, pues igual, ¿no? Prepararnos, colocarnos. No nos podíamos estar tomando fotos mientras nosotros presentábamos un cuento, por ejemplo. Sin embargo, no faltaba algún papá que nos tomaba una foto y nos la regalaba. O cuando terminaba el festival, pues ya te ponías con tu niño ahí, muy vestida de charro, de lo que hubieras bailado. Y pues son parte de la posteridad, ¿no? Antes no lo utilizábamos como una herramienta digital que hoy en día sí se puede utilizar con toda la facilidad y que antes era un poquito complicado. Sin embargo, sí teníamos, por supuesto, nuestras evidencias fotográficas. Pero con el paso del tiempo, pues por supuesto que vas adquiriendo todo esto. Y a mí, por ejemplo, en la escuela me sirvió mucho utilizar la fotografía también con actividades de integración, con dinámicas. Yo llevaba una fotografía de ciertos personajes y la dinámica consistía en que cada uno de tus profesores o tus alumnos escogiera a alguien que se encontraba en la fotografía y que se colocara de esa misma manera. Entonces, a la hora de que ya todos se ponían ahí para la foto, tú tomabas la toma, bueno, capturabas la fotografía y entonces comparabas la fotografía que tú llevabas de inicio y la fotografía que habían hecho tus alumnos o tu personal, y de verdad que, salvo los rostros, era lo que cambiaba. Pero todo estaba tal cual, ¿no? Se habían colocado de la misma manera, habían utilizado la composición del espacio, sus cuerpos, una manifestación corporal definida con relación al personaje que estaban imitando. Y esto te sirve para que el alumno se dé cuenta que puede hacer muchísimo más allá. Así como cuando les enseñas una canción, así con la fotografía también puedes utilizar diferentes referentes, diferentes oportunidades de poder hacer cosas muy distintas que te llevan siempre a convivir y experimentar, ¿no? Cuestiones educativas. La verdad es que es maravilloso. Y quiero darle la palabra, por favor, a Normita Jurado también, que nos quiere compartir algo. Adelante, por favor. No, hola, buenas tardes. Este, yo pensaba un poco que lo veo, ¿no? Y lo observo, pues, sobre todo en el nivel de los adolescentes, ¿no? De que la palabra sonora tiende a disminuir muchísimo, ¿no? A través de la imagen, ¿sí? Y esto me parece que los adultos, o no sé si los adultos no nos hemos interesado en esas nuevas formas, ¿no? De habitar el mundo por parte de los sujetos a través de la imagen. Yo me refiero a la imagen en general, pero la imagen porque estamos plagados, ¿no? De la selfie, de esta parte que tiene que ver con lo narciso, ¿no? Efectivamente su trabajo es otra cosa, pero creo que también es importante pensarlo porque entonces la parte sonora no está presente, ¿no? Yo trabajo con adolescentes y cuando paso algún video, fotografías o algo, gritan, ¿sí? Pero no hay expresiones, ¿no? Sin embargo, cuando los observo o escucho en el recreo las palabras, esto de lo sonoro, no mames, güey, no hagas eso, me vale madre, cosas de ese tipo se escuchan. Entonces yo me pregunto, porque últimamente con las tecnologías, ahí me gusta la fotografía, por supuesto, ve uno que en el aula el habla sonora no está presente. En el patio escucho eso, ¿sí? Entonces, sí como que tendríamos también que pensar nosotros como adultos qué pasa, ¿no? O qué está pasando o qué es lo que va a pasar con el uso de la fotografía, que es maravillosa, ¿no? Yo acabo de estar en un encuentro sobre fotografía contemporánea, fue maravilloso, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho, yo también al principio, porque la historia de la fotografía, pues no soy lectora de ella, pero la he escuchado varias veces, así como que me desanimé. Sin embargo, hay un punto de inflexión donde usted me engancha y eso yo lo agradezco. Muchas gracias. Muy por el contrario, muchas gracias. Y bueno, sí, tal como lo mencionan, es importante
recuperar este tipo de experiencias, ¿no? Al interior de lo que está sucediendo con el alumno o incluso con el maestro. Por ejemplo, hemos hecho algunas actividades con una fotografía colectiva. Tomamos una fotografía que le permite a la persona que va a entrar en interacción con ella para que observe los detalles, para que observe cuál es la figura principal, cuál es el fondo, y de esto se pueden manejar diferentes opciones. Se puede manejar, por ejemplo, la opción de reproducirla a través de un dibujo, o sea, usando grafismos con diferentes materiales, ¿no? En preescolar todavía utilizamos muchos materiales como puede ser acuarela, engrudos de colores, pintura de flexo, bueno, creo que esa es la marca tal vez, pintura vinílica, mejor dicho. Puedes utilizar también plumones, puedes utilizar colores, puedes utilizar lo que tú quieras. Sin embargo, estás hablando gráficamente de otra imagen gráfica a través de tu propia producción y de tu propia creación. De repente, si tu grupo se conforma de 30 personas, no vas a tener una imagen modelo, vas a tener 31 imágenes diferentes, porque por más que quieras hacerla semejante, a lo mejor el tono, el color, la forma, el trazo va a ser distinto. Independientemente de esto, que puedes llevarlo al plano gráfico, lo puedes llevar también al plano lingüístico. Puedes hacer una composición. De esa fotografía puedes generar una historia, contar un cuento, describir simplemente, ¿no? Sabemos que se describe, por ejemplo, en función del objeto mismo, como parte de sus características físicas, pero también como parte de la funcionalidad, pero también como parte de lo que ese objeto te representa, qué te hace sentir, cuál es tu relación con ese objeto y muchas otras cosas. Realmente una fotografía puede ser motor. Nosotros utilizamos mucho lo que son las litografías también, porque son elementos de composición, de contenido atractivo en colores, atractivo en formas, que te da una gama muy importante en la cognición del alumno o del padre de familia o del profesor con el que estés trabajando. Es importante que el alumno, el profesor, el padre de familia hable a través de estas imágenes, diga lo que estas imágenes representan. Por ejemplo, cuando vamos a festejar el Día del Padre, el Día de la Madre, generalmente pides una fotografía con su papá, con su mamá, del menor. Y entonces el niño te cuenta, aquí estábamos en tal lugar, fuimos a X parque, o aquí estuvimos conviviendo, o partimos un pastel y a mí me dieron una rebanada pequeña, o no me tocó porque se lo acabaron los adultos, o cualquier cosa. O sea, una fotografía, una imagen puede desatar condiciones sociales, condiciones históricas, condiciones políticas, condiciones culturales, condiciones, no sé, todo tipo de situación, siempre y cuando, y lo mencionaron muy bien, dependa de la manera creativa en la que el profesor, el alumno o el padre de familia va a conducir el manejo de estos materiales. Las posibilidades son infinitas. Aquí lo importante es darnos cuenta de cuán maravilloso puede ser ese material fotográfico, ¿no? Para armar una secuencia. Nosotros, por ejemplo, podemos tomar fotografías de los niños con relación a las normas del aula. Niños lavándose las manos, niños leyendo, niños tomando su colación o su desayuno escolar, niños haciendo actividad de matemáticas, todo en fotografías. Y cuando tú llegas y vas a planear tu jornada de trabajo, utilizas estas viñetas y las colocas de acuerdo a la cronología que vas a tener durante el día. Primero pones la foto del saludo, después pones la foto de, no sé, en su caso, si es que hay ceremonia cívica, después pones que te vas al aula de cantos y juegos, después la foto de que te vas al patio, después la de educación física, etcétera. O sea, la posibilidad de la fotografía, al igual que cualquier otro material, es inmensa. Lo importante es que cada profesor le dé el sentido que corresponde. Obviamente a los alumnos les es más significativo ver sus fotografías en el pizarrón que cualquier otra imagen de cualquier otra figura, ya sea caricatura o incluso de personas, pero que no son ellos. Ellos observarse, hacemos también actividades en donde a través de sus propias fotografías se observan y pueden hacer autorretratos. O cada compañero pintar al otro. Esta también es una actividad dinámica con los profesores a la hora que tienes tus reuniones. Te sientas frente a un compañero y tú dibujas al compañero y el compañero te dibuja a ti. Después le puedes compartir
¿Qué sentiste mientras lo estabas dibujando? ¿Qué sientes de ese compañero? ¿Qué emociones, qué sentimientos te despierta? O sea, realmente hay mucho, ¿no?, que se puede hacer. A lo mejor no lo haces persona a persona. A lo mejor te pasa su fotografía favorita, te la pasa a tu portable y entonces tú a través de esa fotografía haces una composición de tu compañero, haces una composición del lugar a donde se fue un fin de semana, haces un cuento, haces una historia de terror, no sé, o sea, tú puedes darle la movilidad que quieras, tú puedes darle el sentido que corresponda dependiendo de tu interés como docente, ¿no? Tenía la manita levantada también Jaime. Adelante, Jaime, por favor. Sí, buenas tardes, Patricia, te felicito. En primer lugar, muy excelente tu ponencia. Me ha gustado bastante. Yo no soy tan aficionado a la fotografía, pero me ha encantado muchísimo tu ponencia. Estoy hablando acá desde Lima, Perú, estoy en Lima. Y qué podría decir yo, no, mira, lo que tú has dicho, definitivamente la fotografía cumple muchas funciones, es totalmente cierto. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto algunas fotografías, no sé si tú conoces este personaje, Víctor Frank, un gran psicólogo, psicoterapeuta, que estuvo preso en los campos de concentración de Alemania en Auschwitz. Yo digo, una cosa es que te narren, ¿no? Que te estén narrando un episodio de tu vida. Oye, mira que te acuerdas de fulano de tal, que estaba en tales condiciones. Siempre, muchas veces, la narración no es tan precisa ni exacta como para ver una fotografía. Entonces, cuando te narran algo y tú ves una foto de lo que está narrando, se precisa muchísimo mejor, porque ves muchos detalles, ves ahí. E incluso no solamente por lo que percibes, sino también irradia el sentimiento. Si ves un rostro alegre, te irradia alegría. Ves un rostro triste, te irradia esa tristeza. Claro, entonces la fotografía irradia también la emoción. Y así hay muchas fotos que yo he visto que son muy clásicas universales. Recuerdo mucho que ya quedó en mi memoria, aparte que lo recuerdas, en Vietnam, una niñita que está corriendo y atrapando soldados que la quieren matar, ¿no? Que le colgó. También otra fotografía de la niña que está en Vietnam, este niño en Sudáfrica, un niño desnutrido, que atrás hay unas águilas que se lo quieren comer. Fotografías que dieron la vuelta al mundo y que fueron clases de Víctor Frank igualmente. La fotografía de Sigmund Freud, donde le puso una sonrisa, ¿no? También después de que ya sale a Alemania. Entonces, yo digo, la fotografía juega un papel tan importante en la vida de los seres humanos que tú has tenido esa gran habilidad de poder transmitir por tu experiencia, tu conocimiento, conoces muchísimo de esto y te felicito enormemente. Nos has dado muchos detalles, a mí cuando menos. Yo, por ejemplo, he tenido una peculiaridad con la fotografía. Cuando nacieron mis hijos, siempre se me ocurrió a mí tomar una foto cada mes. El día que nació, al mes, hasta los 12 meses. Y luego cada año hasta tu adolescencia. Y a veces vemos que ya mis hijos son adultos, han casado, y vemos las fotografías y me dicen, ¿cómo se te ocurre eso? No, se me ocurrió. Pero es muy bonito porque guardan, como dices, grandes recuerdos. Entonces, una fotografía, pues, como cuando uno escucha música, escucha la radio, ¿no? Volver a escuchar esa música de antaño es volver a vivir. En la fotografía, digamos, de la misma manera. Ver fotografías es volver a vivir. Entonces, me ha gustado muchísimo tu ponencia, te agradezco enormemente y sigue dándole mucho. Escuché que es jubilada, pues te ve bastante joven, pero está bastante bien. Entonces, te deseo muchos éxitos más en tu vida profesional. Y muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias, Jaime. Muy por el contrario, de verdad que es un honor, es un placer tenerlos. Y tanta gente hermosa que conozco en Perú. De verdad, un hermoso lugar. Digno de ser fotografiado por todas partes. Deberías de aplicarte ya con tu teléfono celular, ir tomando fotos de todo y de todos. Sí, como bien lo mencionas, pues hay fotografías que han traspasado fronteras,
que nos han dejado muchísima reflexión, incluso fotografías de esa naturaleza que se compartieran con alumnos en las escuelas. Yo creo que daría mucho para hablar al respecto, ¿no? Y podrías recuperarlas en los ámbitos educativos en función de valorar la vida, de valorar aquellos que podemos tener un lugar donde dormir, aquellos que podemos tener un lugar que comer, y de qué manera podemos hacer llegar las ayudas idóneas a esas áreas que lo estén necesitando, ¿no? En su momento. Hoy, con el uso de la tecnología, pues se pueden hacer muchísimos apoyos a través de las redes sociales. Entonces, muchísimas gracias por compartir, Jaime, gracias de verdad. Y no sé si puede abrir su micrófono. Jos, ya te vi que estás por ahí en la sala y que comentaste algo en el chat. ¿Quieres compartirlo, por favor? Sí, aquí las gracias, Patricia, aquí las gracias. Gracias. No, ya no está en la sala. Le daba la palabra a Jos, pero ya salió. Él mencionaba algo acerca del narcisismo. Si bien es cierto, yo creo que sí se puede tal vez considerar de alguna forma que la fotografía pueda recuperar tendencias, ¿no? A esta cualidad, o no sé si llamarla defecto. Es importante, yo creo que en todos los niveles, me parece que está entrando a la sala, darnos cuenta de cuál es el enfoque que estamos dando a esas nuestras tomas fotográficas, ¿no? Habrá quienes las ocupen únicamente para cuestiones profesionales que tengan que ver con su labor, en este caso la nuestra como educadores, o habrá también quien de una manera diferente utilice sus tomas fotográficas, ¿no? Incluso es a través de un álbum fotográfico que los artistas llegan a tener diferentes tomas, y cuando llegan a ofrecer sus servicios en el lugar en donde se van a desenvolver profesionalmente hablando, pues llegan con su portafolio y presentan, ¿no? Aquellas sus fotografías. Entonces, yo creo que sí se puede hablar hasta cierto punto de algo que tenga que ver con esto que comentaba Jos. Jos, ¿quieres tomar el micrófono, por favor? José Díaz, tercera llamada, tercera. ¿Quieres abrir tu micrófono para comentar lo que pusiste en el chat? ¿Yo? Sí. Adelante, Buenas bienvenido. a todos. Lo que pasa es que no recuerdo de quién de verdad, pero estaba escuchando que decían que la selfies o la fotografía es por el sentido narcisista. No, el narcisismo es una patología que no es propio de la naturaleza humana. Desde la antropología, las imágenes, no solo fotografía, pues tenemos las pinturas rupestres desde la antigüedad, es por el sentido de trascendencia del ser humano. El sentido de trascendencia de la especie, pues, de la persona racional, es por eso que tendemos a tratar de inmortalizar, ya sea nosotros mismos, nuestras figuras, nuestras imágenes, o igual sucesos. Es por ese sentido, pues, porque el narcisismo pues, es propio de la patología y pues no todos se puede decir que sean narcisistas. Es más por ese sentido, nada más para hacer la aclaración que es pues algo como necesario para hacer ver pues por qué es el sentido ese de las fotografías y las trascendencias y eso. Gracias. Perdón, no creí que te referías a mí. Gracias, sí, pues para que comentaras lo que se había escrito en el chat, sobre todo porque nuestros seguidores por Facebook, pues bueno, no tienen idea, ¿no? De lo que escribimos en el chat de la sala de Zoom. Sin embargo, pues sí, son posturas que vamos tomando con relación a esa nuestra práctica, a ese nuestro gusto por la fotografía. En diferentes momentos, pues bueno, lo vamos a ir desarrollando a los que nos guste aún más, y a quienes se vayan incursionando, pues yo les aseguro que les va a gustar muchísimo, porque además es precisamente el poder, como lo dije en la frase de inicio, capturar esa imagen, pues para todo tiempo, ¿no? Para todo lugar, para todo momento. Incluso ahora que estuvimos
resguardados, que estuvimos confinados, pues las fotografías fueron un aliciente emocional muy importante para cada una de las personas que tienen acceso a sus dispositivos, a sus fotos, puesto que es parte de esa añoranza, ¿no? Toda la gente que no pudiste visitar o aún de las personas que ya no se encuentran entre nosotros, pues queda ahí ya ese recuerdo, queda ahí ya esa imagen que va a ir contigo y que tú sabrás si mandas imprimir o únicamente la conservas de forma digital, ¿no? Todavía se pueden hacer impresiones, todavía puedes, pues no sé, hacer incluso álbumes, hacer videos con tus fotografías, se le puede sacar muchísimo provecho, no solamente en las escuelas, no solamente como gente que nos dedicamos al factor educativo, sino en todo momento, en todo lugar, como personas, como familias, como comunidades, como naciones. La fotografía de verdad ha venido a modificar en gran medida la manera en la que podemos observar el mundo, ¿no? Entonces, no sé si tengamos alguna otra participación, sino ya para ir haciendo nuestro cierre. ¿Cuántas veces una imagen, ya sea nuestra o de otros, nos sirve para evocar el suceso? Efectivamente, están compartiendo aquí a través del chat. A ver, José, ¿por qué no lo dijiste cuando tuviste el micrófono? Me pones a batallar, estoy ronca y tú. Perdón, Pati, pero es que me vino a la mente, digo, es cierto, cuántas veces la imagen, porque si es verdad que estamos claustrados por la pandemia, cuántas veces la imagen, pues, evoca, no sé, a la familia, evoca ese suceso. ¿Sí me escuché? Tú no tienes tu micrófono apagado. Que te escuchaste un poco cortado, que si quieres volver a retomar la idea. Oh, sí, lo que pasa es que no lo comenté cuando yo estaba hablando porque justo en lo que estabas hablando tú, perdón, usted decía que ahora con que estamos encerrados por la pandemia, aislados, esa fotografía de ese suceso, de esta fiesta, de esta persona X, hasta cierta forma, pues evoca aquella emoción, sentimiento y de una forma consuela o alienta en esta situación, pues. Y por eso, hasta que dijiste tú, me vino a la mente, por eso lo noté después. Sí, muchísimas gracias, Jos. Efectivamente, muchas veces, sobre todo las personas que son más solitarias, se hacen acompañar en gran medida de sus fotos. Conozco muchos colegas, varones y mujeres, que tienen a bien, ¿no? Recuperar, repasar las fotografías de sus alumnos, porque a veces ya se han quedado sin familia y sus alumnos lo son todo en la vida. Entonces, el recordar cada generación, cada grupo que tuvo, cada actividad en la escuela, con los padres, muchas veces esa familia dentro de la escuela sustituye toda la comunidad educativa, nuestros padres de familia, nuestros alumnos, nuestros propios compañeros de trabajo, sustituyen a nuestra propia familia, porque a veces no tienes que ir a trabajar y regresas con todo el tiempo y todo el día. A veces tienes que trabajar todo el día para sobrevivir. Entonces, muchas veces convives mucho más con tus compañeros de trabajo, con tus alumnos, con los padres de familia. Estás haciendo actividades ahí con ellos y tus hijos se encuentran en otro lugar, en otra escuela, conviviendo con otros maestros, con otras personas, o tu familia se encuentra conviviendo igual en otro lugar. Entonces, cada vez que tengamos oportunidad de captar un momento, eso sí, pídanselo al que lo hace mejor para que la foto no salga movida, pero traten de capturar esos momentos, traten de hacerlos parte de acompañamiento para con nosotros para siempre, porque finalmente hoy tenemos la posibilidad a través de un portable, a través de una tableta, de un computador, de tener aquí muchísimas imágenes guardadas, ¿no? Que a lo mejor no vas a volver a ver jamás, pero a lo mejor sí, y te puedan servir para otras actividades. Entonces, pues bueno, no sé si alguien más quiera tomar la palabra, sino para que vayamos cerrando.
Aquí comentan en el chat que si considero necesaria la edición con filtros en las fotografías, que si los filtros dramatizan o atentan contra la captura de la realidad y lo natural, sobre todo en las redes sociales. Bueno, hablando de redes sociales, sería meternos a tema de otra conferencia o tema de otra charla, porque en realidad la imagen en las redes sociales es muy grata cuando se utiliza para bien, pero también todo un factor de riesgo, ¿no? Simplemente una fotografía que tú puedas colocar con un filtro rojo denota ya cierta, no sé, presencia de violencia por el simple color. Generalmente relacionamos el color rojo con la sangre o con eventos violentos. Cuando vemos alguna portada de alguna revista, por ejemplo, que tiene algo que ver con actos violentos, siempre vas a encontrar el rojo. O sea, los colores son como una especie de apoyos al arte gráfico, como para darte elementos de un poco más de focalización. Así como utilizan el naranja para los restaurantes, para que te dé hambre, así utilizan el verde para compartirte aquellos indicios de vida, de salud, el azul para la cuestión de la calma y demás. Cada color tiene su particularidad. Entonces, sí, en redes sociales, efectivamente, el uso de filtros puede modificar bastante, incluso la intención de la misma fotografía. Aquí lo lamentable puede ser que no hay un respeto por el derecho de autor. Cualquier persona puede bajar tu fotografía o tomar captura de tu fotografía y hacer con tu fotografía algo más. Por eso es muy importante que cuidemos como adultos a nuestra población de menores, para que no vayan a verse sometidos a diferentes situaciones que implique falta de seguridad o falta de integridad en sus personas. Aquí también José menciona que llamamos vocación, aquello que cada docente puede manifestar a través de sus grupos, ese amor, esa pasión que tienes por estar ahí con ellos, ¿no? Y nos comenta Normita que efectivamente es una patología que se ve reflejada a través del uso de las redes. Y en este caso, por ejemplo, tú te das cuenta, ¿no? Cuando una persona comparte fotografías a través de las redes que tienen que ver con su forma de vivir, por ejemplo, ¿no? Hay gente que te comparte desde que amanece hasta que se mete a la cama a descansar todo su día y te está compartiendo las fotografías, te está poniendo sus estados de ánimo y demás. No sé si quisieras retomar la palabra, Normita, para comentar esto que nos has escrito en el chat. Sí, con gusto, ¿no? Por la referencia que hizo uno de los compañeros, ¿no? Es que efectivamente si nos referimos a quien ha nombrado al narcisismo como algo patológico, yo soy psicoanalista, ¿no? Es psicóloga de profesión. Entonces, pues habría entonces que más bien tener cuidado, porque una de las cuestiones de los narcisistas pues es eso, estarse reflejando en diferentes cosas. Narciso se reflejó en el agua, ¿no? Entonces, a eso me refiero. ¿Qué pasa con el habla? O sea, ¿qué pasa con lo sonoro? O sea, yo que trabajo con jóvenes de 18, de 20 años, que lo sonoro escapa a ellos porque están pegados, ligados a la imagen, ¿no? Me refiero al ámbito educativo. A mí las redes sociales ni me gustan, sobre todo estas donde pasan y pasan y pasan imágenes, ¿no? Es más, ¿cuánto dura la permanencia de un sujeto para tomarse la mejor fotografía, la mejor sonrisa? Y luego hay que pasarla por filtros, ¿no? O sea, esa imagen me refiero, efectivamente reconozco que hay el DSM-5, el 6, la catalogan como el problema del narcisismo. Entonces, pues todos en este momento tratamos de recuperar, de captar, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa en el ámbito educativo es esta falta de simbolización, ¿no? En lo que batallamos, ándeles, participen, y cuando están las imágenes están embados, ¿no? Contentos o tienen sus celulares, que está bien, nosotros somos respetuosos,
porque es un mal de la época. O sea, hay que pensar los males de la época en este momento. A mí la fotografía, por supuesto, que me enamora, ¿sí? Siempre. No es de hoy, ¿no? Por algo estoy acá, por algo estas resonancias suyas me encantan, ¿no? Entonces, eso nada más, no me estoy defendiendo. Cada quien que tenga que pensar lo que piensa, yo lo digo desde mi lectura, desde mi práctica, pues desde ahí lo manifiesto. Gracias. Muchas gracias. Y sí, como docentes, como personas responsables ante ciertos ambientes o factores educativos, tendríamos que estar muy atentos, ¿no? Aún a nuestros alumnos, aún a nuestros padres de familia, porque efectivamente a través de estas imágenes podemos darnos cuenta de lo que puede estar ahí detrás y de cómo nosotros podemos brindar las ayudas idóneas, obviamente en el momento que nos sean permitidas, porque no podemos llegar a incidir, sino que tendríamos que estar considerando que la otra persona acepte la ayuda, acepte el consejo, porque sabemos de muchos casos de suicidio. Antes el suicidio se manejaba como algo parte de la sociedad adulta. Hoy en día vemos que ya esto ha quedado rebasado. Ya tenemos muchos alumnos o muchos jóvenes que a lo mejor no asisten a las escuelas, pero que sí tienen altos índices de suicidio e incluso niños. Entonces, son cosas en las que a través de las imágenes que ellos están proyectando a través de sus redes, nosotros podemos tal vez darnos cuenta a tiempo y buscar, ¿no? Canalizar con la ayuda idónea para evitar futuros riesgos. Alan, ¿quieres compartir con relación a lo que tú manejaste en el chat de los filtros? Y José también quiere hacer un comentario al respecto. Si gustas tomar el micrófono, Alan. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Yo comentaba esto de los filtros, debido por lo de la exposición sobre las fotografías y también las sugerencias que nos compartía. Eh, yo personalmente considero que las fotos ya con filtros comienzan a alterar la realidad, ¿no? Y que transforma la realidad en algo que realmente se verá falso. Por ejemplo, un hombre o una mujer que se pone filtros en su fotografía sin destacar realmente la belleza natural, por ejemplo, eh, y pues que a lo mejor denota baja autoestima. Considero que realmente la, los filtros que están poniendo en las fotografías, hasta igual en los paisajes, lo alteran para transformarlo, pues sí se ha habido destacado en esta época contemporánea, y, y que sí debería de hacerse un análisis, porque esas fotografías destacan más que las fotografías con el celular así nomás, en una foto así de rápido, sin necesidad de ponerle tantos filtros o tantas cosas falsas, ¿no? Y era esa mi inquietud, mi preocupación. Muchas gracias. Pues sí, encontramos de todo. En esta viña del Señor nos vamos a encontrar de todo, para todo, con todo. Por eso es importante, pues, definir, ¿no? Aquellas necesidades, aquellos intereses, aquellos motores que nos llevan a hacer tal o cual cosa. Y pues sí, finalmente, a lo mejor en este caso, pues hasta se puede utilizar otra imagen que ni siquiera sea mía, ¿no? Si va a ser tan falta de realidad, pues a lo mejor no tiene que ser precisamente una imagen que yo pudiera compartir. En realidad es que en gusto se rompen géneros. Adelante, Jos, si quieres comentar al respecto. Sí, sobre los filtros que comentaba el compañero, creo que el vernos mejor, el dar, como dicen, la mejor cara, es parte de toda la vida de la humanidad desde sus inicios. Por ende, pues, los hombres nos peinamos, bueno, a veces, nos afeitamos, nos vestimos para lucir. Igual, las mujeres, pues, se maquillan algunas, labios, ceja, pestaña, etcétera. Es adornar o dar la mejor cara. Digo que para eso a veces se usan los filtros,
u otra cosa es diferente a cambiar o aparentar algo que no es. Es diferente no sé, ponerme alto cuando estoy bichaparro, o ponerme, no sé, ojos verdes cuando los tengo oscuros. Ese es cambiar lo que soy. Y eso, más que baja autoestima, mi opinión es que es referente a carencia de identidad. La historia humana ha estado plagada de imágenes desde siempre. No es nuevo. Claro, conforme van avanzando las técnicas o las tecnologías, pues hay diferentes formas de manifestar las imágenes. No es lo mismo ahorita una fotografía que antes las pinturas. ¿Cuánta gente no pagaba y duraba años? Yo recuerdo que, no sé, un documental que vi sobre fotografía, que las personas duraban no sé cuánto tiempo, pero muchísimo tiempo sin moverse para que saliera la fotografía. O lo que duraban para pintarlos. Entonces, la imagen ha sido parte del todo. Las cosas o las acciones no son buenas ni malas en sí. El hacer uso de ellas es lo bueno o lo malo desde nosotros. Entonces, aquí es más que nada por la parte antropológica. También la parte psicológica, que también lo soy, es más que nada todo aquello que cause o que provoque malestar o la difícil convivencia con los demás, es más que nada como lo que es como un trastorno. Entonces creo que el adornarlos o el ponernos filtros, pues por ejemplo, si yo estoy en una conferencia y no quiero que se vea que no he tendido la ropa, pues distorsiono la imagen de atrás, y no es por aparentar, sino como para dar la mejor cara. Claro, una cosa es dar la mejor cara o dar lo mejor, y otra cosa es ponerme, no sé, ojos verdes y los tengo oscuros. Digo, es como que líneas delgaditas ahí, y todo por tal vez la carencia de aceptación o identidad. Justamente, pues sí, como lo comentaba hace un momento, realmente la intención de tus fotografías, la proyección de tus fotografías, el qué vayas a hacer con esas fotografías, pues va a tener mucho que ver con aquello que la parte social que te observe esas fotografías va a recibir. Es como en todo, ¿no? La forma en la que yo te saludo quizá tenga que ver con la manera en la que tú me vas a devolver ese saludo o no. Entonces, todo tiene que ver con un factor no solo individual, sino también social. Definitivamente creo que el elemento fotográfico, la manera en la que utilizamos las herramientas de todo lo que tiene que ver con fotografía, pues son muy valiosas. Son aspectos realmente que nos pueden permitir potenciar una infinidad de alcances que tengan que ver precisamente con esa parte de desarrollarnos, de continuar, de avanzar, ¿no? Siempre, bueno, nosotros aquí en el Consejo pugnamos por esa transformación, pugnamos por el uso de los materiales para podernos transformar, no solamente como personas, sino como sociedad en general, que podamos hacer uso de todas las herramientas posibles que tenemos al alcance de la mano para poder precisamente hacer una transformación a bien, que nos lleve a aquello que pueda recuperarse como algo positivo, como algo de beneficio para los demás. Y en este caso, pues la fotografía no es la excepción, ¿no? ¿Quiere tomar la palabra Pavel? Veo ahí una manita levantada del anfitrión. Hola. Adelante. Se supone que yo debo estar solo tras escena, pero pues me llamó la atención lo que están comentando y quiero dar mi opinión rápidamente. Bueno, como algunos saben, los que me conocen, yo soy licenciado en negocios de la música, y una gran parte de nuestro trabajo, de nuestro aprendizaje, es acerca de cómo funcionan estos fenómenos de la comunicación pública, de una figura pública o de entre nosotros mismos hacia sus seguidores en las redes sociales. Entonces, algo que rescato de lo que dijo el compañero es que es muy diferente pues cambiar algo que filtrarlo, ¿no? Entonces, si lo recordamos, antes de las redes sociales, las actrices en las revistas, esas sí estaban retocadas. O sea, la propia red social como Instagram no te permite, por las herramientas que hay ahí, tener un nivel de edición tan profesional como lo puede hacer un Photoshop o ediciones profesionales que se hacían anteriormente en revistas. Entonces, la verdad es que los cuerpos de las actrices siempre eran inalcanzables, ¿no? La manera en la que estaban retratadas
porque era una edición computacional muy dura. En cambio ahora se democratizó un poco a través de las redes sociales la imagen pública de las figuras públicas. Entonces, la verdad es que Instagram te da un filtro, pero te acerca mucho más a la realidad de un artista. Es precisamente para que se usen estas redes sociales, para poder a través del video y de las fotografías acercar al público a la vida real del artista, no nada más a la alfombra roja, no nada más a los eventos importantes, sino y cuando está con su mejor gala, sino cuando está haciendo ejercicio, lo que comió en la mañana, su desayuno. Entonces eso a veces es una técnica obviamente de vinculación entre el artista y su público. Eso hace que te sientas mucho más identificado y lo sientas mucho más cercano. Y como tú también puedes utilizar esas mismas tecnologías para cambiar tus fotos, te das cuenta que nadie es tan exitoso, ni tan feliz, ni tan guapo, ni tan guapa como se ve en las redes sociales, sino que simplemente es tecnología. Y eso yo siento que humaniza un poco a las celebridades, porque el mercado evidentemente cambió y la gente estaba muy en disgusto con la baja autoestima que producían en las jóvenes y en los jóvenes en general, el sentir que nunca iban a poder alcanzar el nivel de vida que tenían sus ídolos. Entonces, siento que, como tú dices, hay dos caras de la moneda, todo se puede usar para la tecnología. La tecnología lo que hace es que nos da capacidades que por sí solos no tendríamos. Entonces, lo que hace cualquier avance tecnológico es, depende de cómo lo uses, mejorar o empeorar ciertas dinámicas sociales. Entonces, yo creo que las redes sociales pueden llegar a causar pues un poquito de superficialidad en cuanto a la vida, no detenerse a observar realmente lo que está viviendo, sino solamente publicarlo para que los demás lo observen y solamente estar observando lo que los demás hacen, pero sí también es muy importante recalcar que democratizó y humanizó la vinculación entre los artistas y las figuras públicas, políticos, dígase lo que sea, y las personas que los observan. Entonces creo que también tiene su lado positivo. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta participación, Papel. Efectivamente, las tendencias son muy amplias. Las experiencias de vida al respecto, pues también son bastante considerables en el sentido de que cada vez se va abriendo un portal muchísimo más complejo, muchísimo más, digamos, fácil de estar en contacto con él, puesto que las herramientas están al alcance de la mano y cada persona, incluso hay niños que manejan muchísimo mejor el uso de la tecnología en los teléfonos portables que un adulto y que tiene que ver con este uso de las tomas fotográficas y demás, ¿no? En este caso en particular, que es lo que estamos recuperando. Hay un comentario en el chat de Violeta. Violeta, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, buenas tardes. Comentaba que surge precisamente que anteriormente la fotografía pues era este símbolo, ¿no? Como bien decían, como el Instagram que se está queriendo acercar a esa realidad, de muestra real de la captura de la vida, que ese era el significado, ¿no? Poder reconocer estas características de cómo generación tras generación íbamos a transmitirle lo que habíamos vivido. Y actualmente la fotografía también ya tiene otro símbolo, ¿no? Tiene este símbolo de reconocer qué es lo atractivo, qué es característica de qué es lo que queremos que la gente posteriormente, las demás generaciones vean. Ya parece que ya no es tan importante el transmitirle cuál es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque ya están esas redes sociales que transmiten precisamente esas vivencias y que a la fotografía parece ser que se le ha dado otra vista, otra conceptualización, decirlo de esta forma, en donde ahora vemos que la fotografía lo que queremos transmitir es lo que nosotros sentimos. Parece ser que es el sentimiento y no una realidad de lo que vivimos. Y que ese sentimiento busca transmitir pues lo mejor. Y entonces no sería una falta de identidad, sino más bien sería un cúmulo de identidades, entendido bajo las características de esta multiculturalidad que estamos viviendo. Yo así lo entendería. Sí, justamente. Toda esta movilidad que se ha tenido en los últimos tiempos a nivel social nos permite ir modificando, ¿no? Estas estructuras.
teniendo ciertas evoluciones en determinados aspectos y sobre todo irnos adecuando a lo que el hoy por hoy nos ha venido ofreciendo. Entonces, efectivamente, tal como lo menciona Violeta, pues tendríamos que considerar la importancia del factor afectivo dentro de todos estos aspectos, ¿no? Es de verdad muy interesante. Pues bueno, estamos por acercarnos al cierre de esta actividad. Agradecemos muchísimo su colaboración, su presencia. Les comparto que independientemente de las actividades que tenemos cada viernes en estas sesiones del Consejo de Transformación Educativa, generalmente en el horario de 1 a 3 de la tarde, tiempo de México, también tenemos algún otro tipo de compartanzas en cuanto a diferentes temáticas a través de las redes, no solamente del Consejo de Transformación Educativa, sino también del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, también de la Sociedad, de la Sociedad del Afecto, que nos encontramos también con nuestra página en Facebook y que ya hemos estado viniendo, pues recuperando a través de estos meses la vinculación de algunas artes con relación a la sociedad del afecto, ahora tan importante, sobre todo a raíz de lo que acabamos de pasar en estos tiempos de pandemia. Entonces, pues los invitamos a que participen con nosotros, a que continúen muy cercanos a esta parte de la historia que estamos generando a través de este uso de las redes, de este uso de plataformas digitales que nos permiten, aún estando lejos en distancia, como en el caso de nuestros hermanos de Perú, pues cercanos, ¿no? A través de una pantalla tal vez, pero aún comunicados. Es importante que no perdamos estos enlaces, que no perdamos estas oportunidades de convivir, de compartir. Mucha de la gente que participaba con nosotros en este momento ya se encuentra trabajando, incluso de forma presencial. Algunos siguen haciendo trabajo desde casa, pero muchos ya tienen sus actividades, pues ya como antaño, con sus horarios definidos, y entonces ellos tendrán la oportunidad de ver estos materiales posteriormente, ¿no? Cuando ya se hayan quedado ahí grabados para la posteridad, tanto en la página de Facebook como a través de YouTube. Y pues bueno, no me resta más que agradecerles, de verdad que todas sus participaciones han sido completamente gratas, han sido de mucha aportación a aquello que hemos comentado, que hemos compartido con ustedes en este momento. Y bueno, nos da muchísimo gusto. Gracias a ti, Pau. En verdad que es para nosotros un honor tener estos espacios de compartanza con ustedes, ¿no? En cada momento, en cada oportunidad, con diferentes temáticas. Entonces, este tiempo es tiempo para nosotros, es un tiempo que debemos aprovechar, un tiempo que debemos disfrutar, un tiempo del cual debemos aprender, porque dejar de aprender nunca vamos a hacerlo hasta que ya no nos encontremos, ¿no? En esta dimensión. Entonces, bueno, les compartimos la próxima conferencia que se llevaría a cabo el viernes 21 de enero. Es la conferencia Sembrando Esperanza en la Serranía de San Lucas, en donde se nos va a participar de estos caminos, de estas acciones que de manera educativa recupera uno de nuestros compañeros, también colaboradores actualmente de lo que es el Consejo de Transformación Educativa. En este momento se encuentra de viaje muy lejos de su país, él es colombiano, se encuentra por allá por Europa ahora, no sé si se encuentre por España aún, ha sido víctima también de esta enfermedad que al parecer cada vez se vuelve más contagiosa. Entonces les pedimos, aparte de que nos acompañen, que se cuiden muchísimo, que tengan a bien cuidar a sus familiares, a la gente que aprecian y aún a los que no aprecian, porque somos parte de una misma cosa y con uno que esté enfermo, el contagio va a continuar. Entonces, pues los esperamos el próximo viernes en este su espacio y les agradecemos infinitamente que hayan compartido con nosotros de estas casi 2 horas de charla, de esta casi tiempo de hacer del uso de los demás aquello que es parte de nuestros propios aprendizajes. Les pido una disculpa por mi ronquera, tuve a mal ponerme ronca desde la mañana. Sin embargo, bueno, ya tendremos otros encuentros en donde la voz no esté tan afónica.
Muchísimas gracias a todos y pues bueno, que tengan una excelente tarde. Gracias, Pavel. Gracias, Pati. Gracias, Jos. Gracias a Marco, a Jaime. Jaime, ¿estás por ahí? Hasta luego a todos.